¿Qué haces cuando Dios te llama a una misión que no quieres cumplir? ¿Qué pasa cuando tu corazón dice no, pero el cielo te dice ve? Esta es la historia de un profeta que pensó que podía huir del plan divino y terminó en las profundidades del mar. Mas Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Hoy vamos a escuchar cuando huyes del llamado de Dios. Esta es la historia del profeta Jonás que quiso escapar de Dios. Veamos cómo nos sumergimos en estos 4 capítulos que tiene este libro, donde nos cuenta una historia que quizás tú y yo nos sintamos identificados el día de hoy, porque a veces queremos huir del plan que ya Dios tiene para nosotros. También escucharás algunos consejos. No te vayas y quédate hasta el final de este video. Lo primero que vamos a tratar es el llamado rechazado, que es cuando escuchamos la voz de Dios que nos da un mandato, como lo hizo con Jonás. En el capítulo 1 vemos la siguiente parte de esta fascinante historia. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová hasta huir a Tarsis, y descendió a Job, donde encontró una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis. Sin embargo, aquí le esperaba algo que tú quizá ya hayas escuchado. Lejos de la presencia de Jehová, pensó Jonás que iba a huir. Pero seguimos narrando este primer capítulo. Jehová hizo soplar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué misterio tiene esta primera parte de este capítulo? Jonás, al final vamos a ver qué fue lo que descubrió cuando todo esto hayamos terminado. Te estaré dando consejos y reflexiones al final de este capítulo. Entonces el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá tenga compasión de nosotros y no perezcamos. Entre tanto, cada uno decía a su compañero: venid y echemos suertes.
para que sepamos quién es el culpable de que nos haya venido este mal. Echaron pues suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron: explícanos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron un gran temor y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues ellos supieron que huía de la presencia de Jehová, por lo que él les había contado. Como el mar se embravecía cada vez más, le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, pues sé que por mi causa os ha sobrevenido esta gran tempestad. Aquellos hombres se esforzaron por hacer volver la nave a tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, si nos hagas responsables de la sangre de un inocente, porque tú, Jehová, has obrado como has querido. Tomaron luego a Jonás y lo echaron al mar, y se aquietó el furor del mar. Sintieron aquellos hombres gran temor por Jehová. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Pero Jehová tenía dispuesto un gran pez para que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Podemos ver que cuando Dios nos hace un llamado: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Ese fue el llamado, el mandato que Dios le dio a Jonás. Pero el profeta de Israel siente el peso de ese llamado, pero Nínive, capital de Asiria, es el enemigo, una nación cruel. Su corazón se llena de miedo, orgullo y duda. ¿Cómo podría ir allí? Ellos no merecen misericordia. Eso susurraba y murmuraba en su corazón. El profeta decide huir no solo de Nínive, sino de Dios mismo, creyendo que yéndose a otro lugar, comprando un pasaje rumbo a Tarsis, huiría de la voluntad de Dios y de su presencia. Cada paso lejos de Nínive lo acercaba más a la tormenta de su propia alma. A veces creemos que podemos escapar de los planes de Dios, pero huir de su voluntad es perder la paz. Traigo un consejo especial para ti. Traigo palabras que pueden hacerte entender mejor aquellas decisiones que a veces tú puedes tomar huyendo de la presencia de Jehová. Cuando los hombres eligen seguir su propio camino, cosechan los frutos amargos, porque son de su desobediencia. Ninguna senda fuera del deber puede traer verdadera paz. Eso lo escribió
Elena G. de White. Aquí vemos cómo esta tormenta es la tormenta de la desobediencia. Aquí en el barco se presenta el juicio del mar. El barco zarpa, el cielo se oscurece, los vientos rugen, las olas golpean sin piedad. Los marineros claman a sus dioses, pero nada cambia. El capitán encuentra a Jonás dormido y sin ni siquiera haberse inmutado ante tanta situación que lo perturbaba a ellos. Es por eso que el capitán exclama a Jonás: levántate, dormilón, clama a tu Dios, quizá tenga compasión de nosotros. Verdaderamente, aquí vemos que Jonás sabe la verdad, pero él dice en este capítulo: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Con temor los hombres lo lanzaron al océano embravecido. El silencio cae y la tormenta calma. Aquí el pecado no solo afecta al que desobedece, sino también a los que lo rodean. Jonás sabía y había sido llamado para salvar vidas, pero su huida puso vidas en peligro. La hermana Elena escribe lo siguiente: cuando los siervos de Dios fallan en cumplir su deber, su influencia se convierte en tropiezo para otros. Aquí vemos cómo Jonás quiere tratar de huir y casi termina acabando con vidas ajenas. Aquí no solamente vemos a una persona desobediente, también estamos ante una persona que tiene grandes temores, pero también que no tiene un corazón sano, pues tiene rencor en su corazón, pues él no pensaba ni tampoco quería que Nínive fuera perdonada por sus pecados y faltas. Él no quería que ellos se salvaran. Aquí había gran mal, pues ellos, aparte de todo, eran enemigos del pueblo de Israel. Pero ahora veremos lo que pasa en aquel momento en el vientre del gran pez. Aquí vamos a ver las profundidades de la misericordia de Dios. Y es que un gran pez preparado por Dios se traga al profeta 3 días y 3 noches en las entrañas del mar. Aquí Jonás ora desde el vientre del pez y dice el capítulo 2 de la manera siguiente: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Me envolvió la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, aún más veré tu santo templo. Las aguas me envolvieron hasta el alma, me cercó el abismo, el agua se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre.
mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, cumpliré lo que te prometí. La salvación viene de Jehová. Entonces Jehová dio orden al pez, el cual vomitó a Jonás en tierra. Cuando esto sucede, Jonás exclama lo siguiente: desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Entre la oscuridad y el olor a muerte, comprende, no se puede huir del amor de Dios. En ese lugar de desesperación, Jonás se rinde. Lo que prometí pagaré. La salvación es de Jehová. Y entonces el pez lo vomitó en tierra ante la orden que Dios le había dado. Dios no destruye a sus siervos por su desobediencia. Los disciplina para restaurarlos. Cada tormenta puede ser una segunda oportunidad disfrazada. La hermana Elena G. de White dice: el Señor disciplina a los suyos para purificarlos de su egoísmo y enseñarles el valor de la obediencia. Aquí no solamente Jonás pasa la experiencia más amarga durando 3 días y 3 noches en el vientre de un pez. Aquí también Jonás experimenta una restauración plena hacia sus pensamientos, hacia su egoísmo de no querer que este pueblo de Nínive se salvara ante la misericordia de Dios. Él entendía que ellos eran malos, pero Dios tenía un plan, el cual Jonás tenía que obedecer y esperar que Dios cumpliera lo que había prometido ante aquella situación. Pero veremos más adelante lo que pasa en esta historia. Es que hay cosas que nosotros como humanos no podemos comprender de Jehová, pero Él sí ya tiene todo bajo su pleno control. A veces hay cosas que suceden, nosotros mejoramos en ella. Jonás en estos 3 días pudo reflexionar, se vio justo al borde de la muerte, pero allí experimentó una transformación plena en todos sus pensamientos y entendió que la salvación solo viene de Jehová y que éste es misericordioso y no había hecho nada para destruirlo, más bien estaba restaurándolo y disciplinándolo para cumplir el propósito al cual Dios le había encomendado ir a Nínive. En el capítulo 3 vamos a ver cómo la obediencia se renueva en Jonás cuando decide ir a cumplir el mensaje que Dios había enviado a Nínive. El profeta, sucio, cansado y quebrantado, vuelve a escuchar la voz de Dios. Aquí, en el capítulo 3, vemos lo siguiente. Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Nínive era una ciudad tan grande, tanto que eran necesarios 3 días para recorrerla. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad
y caminó todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Por todos los lugares iba pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropa ásperas. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, este se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre cenizas. Luego hizo un anuncio en Nínive por mandato del rey y sus grandes, una proclama que decía: hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizás Dios se detenga y se arrepienta y se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal, pero aquí también vemos que ellos se arrepintieron del mal que habían anunciado hacerles y no lo hizo. Jonás vio también cómo Dios se arrepintió del mal que le había prometido y que éste había anunciado por todo Nínive. Pero aquí pasa algo que tú y yo debemos de comprender en este momento. El profeta escuchó por segunda vez la voz de Dios que le decía: levántate y ve a Nínive. Esta vez Jonás obedece, pero esta vez lo hace sin titubear en su decisión de obedecer a Dios. Él camina entre las calles de una ciudad gigantesca y grita por todo lado: he aquí, a 40 días Nínive será destruida. Hecho que la ciudad entera se conmueva, desde el rey hasta los animales, todos ayunan y se humillan ante Dios. El cielo responde con misericordia. Es que el juicio de Dios es más perfecto que el juicio de un ser humano, y allí el juicio se detiene. El arrepentimiento sincero cambia el destino. Dios no busca destruir sino transformar. La hermana Elena G. de White escribe: la compasión de Dios hacia los que se arrepienten revela su deseo de salvar y no de castigar. Aquí vemos cómo este profeta, a pesar de que él entendía que Nínive tenía que ser destruida, Dios le da una grandiosa lección. A veces nosotros podemos creer que nosotros estamos tomados o estamos prestos para tomar la decisión ante un juicio que ya Dios tiene para alguien. Déjame decirte que Jonás en este momento fue cuando entendió que Dios es grande en misericordia y que es tardo en airarse, pero ya él sabía la compasión de Dios, pero no quería que Nínive fuera salvada. Allí descubrimos que Jonás era un hombre que tenía un resentimiento contra esta ciudad. Algunos hechos lamentables de esta ciudad que dañaban al pueblo de Israel hacía que Jonás pensara todo esto, pues él no quería por ninguna manera que Dios tuviera misericordia con Nínive. Pero es aquí donde Dios le muestra a Jonás que su plan no es destruir, sino de salvación ante todo aquel
que se humilla y que también se retracta de sus pecados. A veces es imposible creer como ser humano que podemos cambiar o confiar en que otro pueda cambiar. Pero Dios es el único que escudriña la mente y los corazones del hombre. Solo Él es capaz de saber los pensamientos, tanto de mal como de bondad del corazón del hombre. Jonás tenía que aprender también una lección, porque Nínive era una gran ciudad y sus pecados habían subido hasta Dios. Pero Jonás también tenía que aprender a obedecer y a perdonar a un pueblo que solo Dios tenía, que el juicio en sus manos de ellos y no él como hombre. Él tenía que entender que los pensamientos de Dios son claramente distintos a los pensamientos del hombre y que Dios no toma un juicio como nosotros. Él debía dejar que Dios actuara, y si desde el principio él hubiera obedecido, muchas cosas hubieran sucedido diferente. Desde aquel momento en el que él se subió en el barco y puso en peligro la vida de gente que realmente no tenían nada que ver. Pero aquí vamos ahora a descubrir algo grandioso. Vamos a ver cómo era el corazón del profeta Jonás. Vamos a ver cuál es la lección que Dios le da, pero se la da por medio del árbol seco. Y es que Jonás, en el capítulo 4, Jonás se sienta fuera de la ciudad, esperando ver su destrucción. Él esperaba ver cómo Jehová destruía todo Nínive. Dios hace crecer una calabacera para darle sombra. Jonás se alegra, pero al amanecer un gusano la destruye. Vamos a ver ahora cómo responde Jonás y qué busca Dios en el corazón del hombre. En el capítulo 4 dice: pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo: ah, Jehová, no esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Pero Jehová le respondió: ¿haces bien en enojarte tanto? Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de ella. Allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra para ver qué sucedía en la ciudad de Nínive. Entonces Jehová Dios dispuso que una calabacera creciera sobre Jonás, para su sombra le cubriera la cabeza y lo librara de su malestar. Jonás se alegró mucho por la calabacera, pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso que un gusano dañara la calabacera y ésta se secó. Y aconteció que al salir el sol envió Dios un fuerte viento del este. El sol hirió a Jonás en la cabeza y sintió que se desmayaba. Entonces, deseando la muerte, decía: mejor sería para mí la muerte que la vida. Pero Dios dijo a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Mucho me enojo, hasta la muerte, respondió él. Entonces Jehová le dijo: tú tienes lástima
de una calabacera en la que no trabajaste, ni a la cual has hecho crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Aquí vemos cómo esta parte le da una gran lección a Nínive. Es que cuando Jehová le dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, Jonás comprende que la obediencia no es solo cumplir órdenes, sino entender el corazón compasivo de Dios. La desobediencia nos aleja de la misión, pero la obediencia nos acerca. Es que a nosotros debemos de estar cerca del carácter de Dios, pero esto lo hacemos mediante la obediencia. El propósito del llamado no era solo salvar a Nínive, sino también transformar el corazón de Jonás. En un escrito de Profetas y Reyes de Elena G. de White, ella escribe lo siguiente: en la historia de Jonás se revela la paciencia de Dios con los que, habiendo sido llamados a su servicio, fallan en cumplir su deber. A pesar de sus errores, el Señor busca redimir y restaurar. Aquí no solamente era tomar un juicio contra Nínive, era también transformar el corazón de un hombre que estaba lleno de un resentimiento. Aquí él debía de entender y comprender cuál era la voluntad de Dios. Dios no deja de llamarte por tus errores. No huye cuando tú huyes. Él persigue tu corazón no para castigarte, sino para cumplir su propósito en ti. Porque aún en medio de la tormenta, Él sigue siendo el Dios que salva. La salvación es de Jehová, exclamó Jonás. Tú necesitas también derribar el día de hoy el orgullo que está destruyendo tu vida al ver tanta maldad a tu alrededor y aquellos injustos que no están pagando por sus pecados. El juicio contra ellos déjalo en mano de Jehová, el cual hará su propio juicio y le dará conforme a lo que Él ya ha dispuesto para aquellos que no siguen sus caminos y que están en contra del plan de Dios. Nosotros tenemos diariamente que reflexionar, porque no solamente Jonás descubrió que tenía un corazón enfermo, también nosotros hoy en día tenemos que evaluarnos. Quizás tú, quizás yo, podamos tener un corazón enfermo que hoy sufre por la maldad de alguno y que nosotros creemos que Jehová no hará nada contra ellos. Lo que pasa es que Dios va a cumplir el propósito, pero lo cumplirá si ellos, aquellos que tú ves, no se arrepienten. Será cumplido así como se pudo haber cumplido contra Nínive si ellos no se hubieran humillado ante Dios. Así pasará con nosotros hoy en día. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestra maldad, entonces Jehová hará juicio contra nosotros y nos dará conforme a su ira. Porque es verdad que Él es tardo en airarse y grande en misericordia, pero Él, si dispone algún juicio contra ti,
si no hay arrepentimiento sincero y verdadero, estará ante el juicio que no tiene vuelta atrás. Hoy te invito a que tú reflexiones en esto. No siempre vamos a entender los juicios de Dios. No siempre vamos a entender los planes de Dios. Pero sí debemos de ser obedientes. Sí debemos de cumplir el llamado por el cual Dios ya nos ha llamado a este lugar. A veces tenemos que pensar, ¿por qué Jonás tuvo que huir si ya él sabía que era el mismo Dios que estaba hablando con él? Pero a veces esta historia va más profundo, va más allá de lo que nosotros podamos escuchar hasta aquí. A veces tenemos que indagar más qué habrá pasado, porque él, conociendo a Dios, huyó delante de su presencia. Porque él exclama al final que él sabía que Dios era tardo en airarse y era grande en misericordia, pero ¿por qué no quería cumplir el propósito de Dios? Es verdad que Nínive era una ciudad llena de maldad, pero él debió de entender que Jehová estaba lleno de una gran misericordia. Y hoy esa misericordia puede extenderse hasta ti y hacerte ver que Dios es el dueño de toda la tierra y que si tú le adoras y te postras ante Él te dará la victoria que tú tanto esperas. No dudes ni un segundo en que Dios va a restaurar en ti un corazón que tenga más piedad, más amor y más misericordioso que otros hombres que ya hemos estudiado. A veces no es negarnos al pedido que Dios ya no ha hecho, es simplemente cumplir y dejar que Dios sea Dios en tu vida y en la mía. Si te ha gustado este video, yo te invito a que le des me gusta y a que te suscribas a este canal. Dios te bendiga.